vamos a ver es ampliar un poquitito lo que habíamos visto en la clase pasada cuando hablamos de tratamiento de residuos sólidos. ¿Sí? Vamos a ampliar un poco eso y voy a poner un ejercicio allí para que luego hagan en casa, ¿no? sobre este tema en particular y sobre el relleno sanitario en particular. ¿Okay? Bueno, vamos a profundizar o a entrar un poquito en conceptos más detallados sobre los tipos de tratamiento y valoración de los residuos sólidos. ¿Sí? Yo estaba pensando que hoy íbamos a entrar con residuos sólidos peligrosos, pero me pareció oportuno que podamos ampliar un poquitito esta parte de residuos sólidos, o sea, más bien gestión en general de los residuos sólidos, y vamos a hablar un poco de la incineración. Del reciclaje vamos a hablar muy por encima, porque ya hablamos bastante en la clase pasada. Vamos a hablar de compostaje un poquito más detalladamente y también de digestión anaerobia como procesos de tratamiento de los residuos sólidos. Y después, por último, vamos a hablar de los rellenos sanitarios, los diferentes tipos de rellenos sanitarios, las características que deben cumplir los rellenos sanitarios o la zona en donde se van a instalar. Y por último, vamos a hacer un cálculo de la vida útil de los rellenos sanitarios. ¿Okay? Como siempre les digo, si tienen una consulta o quieren hacer algún comentario, pueden interrumpir en cualquier momento y hablar, ¿sí? Sin problema. Bien. Bueno, con el tratamiento y la valoración de residuos, lo que queremos obviamente es, ¿no?, reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan a los sitios de disposición final. ¿Okay? Y para eso los residuos sólidos pueden ser sometidos a procesos que produzcan beneficios técnicos, operativos, económicos y ambientales, ¿no?, que implica el tratamiento de los residuos sólidos. Bien, así el objetivo es, del tratamiento y la valoración de los residuos es de realizar operaciones encaminadas a la eliminación o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos, así como habíamos visto en la clase pasada, que una de las etapas vendría a ser, ¿no?, la parte o sea, la etapa de la gestión, ¿no?, o los órdenes jerárquicos de la gestión de los residuos sólidos, que en primer lugar decíamos que se debe de evitar la generación de un residuo, ¿no? Después se debe minimizar la producción de un residuo en el caso de que no se pueda evitar, y luego se tiene que ver para tratar ese residuo, ¿no?, a través de procesos de transformación y así reducir su cantidad o reducir su toxicidad antes de su disposición final, ¿no?, como una última alternativa de tratamiento de los residuos sólidos, que sería la disposición final, ¿no? Bien, la tecnología aporta multitud de soluciones, la tecnología que es disponible actualmente, y entre las cuales se pueden mencionar esto que tenemos aquí en las tablas, las tecnologías usadas en el tratamiento y la valoración de los residuos sólidos. Y podemos ver que se pueden dividir en tres, ¿no?, en mecánicos, térmicos y biológicos. Entre los mecánicos, por ejemplo, está la clasificación, la trituración, la compactación, que son procedimientos que buscan entre separar residuos, separar determinados tipos de residuos para ver si es que no se puede obtener algún material aprovechable de entre los componentes del residuo. La trituración y la compactación implica reducir el volumen de residuos para que este no ocupe mucho espacio en el sitio de disposición final. Y en cuanto a las tecnologías térmicas, las dos conocidas que seguro que escucharon alguna vez son la incineración y la pirólisis. La incineración implica, ¿no?, la combustión controlada a muy alta temperatura de los residuos, ¿no? Y generalmente se busca que con la incineración obtener valorización de los residuos a partir de la transformación de ese calor a energía, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Y la pirólisis consiste en un proceso térmico también, pero de transformación de los residuos en ausencia de oxígeno, ¿sí? No es una combustión como tal, sino que es una degradación térmica que lo que hace es transformar esos residuos en sustancias líquidas, en gases de alto contenido energético.
No sé si escucharon alguna vez lo que hace Energy Paraguay, o alguno de ustedes trabaja por ahí, o conoce, o escuchó hablar de él. Energy Paraguay, por ejemplo, se encarga de procesar ciertos tipos de residuos mediante pirólisis, y lo que hace es, intentan obtener gases que son combustibles, y también aceites que pueden ser combustibles, o directamente, por ejemplo, diésel a partir de residuos de diferentes tipos, ¿no? Bien, por otro lado están los procesos biológicos, y entre los procesos biológicos ya está lo que es el compostaje, y el que es un proceso aerobio, y también el proceso anaerobio, que vendría a ser la digestión anaerobia, ¿no? Con la importante producción de metano, que vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Bien, en cuanto a la incineración, es uno de los procesos en los países en desarrollo. Se usan mucho los procesos de incineración para el tratamiento de los residuos, debido a que estos no, en esos sitios los rellenos sanitarios ya, o sea, no constituyen un muy alto costo, por el hecho de que en el relleno sanitario se requiere muchísima superficie para el depósito de los residuos, ¿no? En ese caso se opta entonces por este tipo de sistemas, este tipo de tecnología, que lo que hacen es, y son plantas de cogeneración, en donde se queman los residuos, especialmente la fracción orgánica, y dentro de esa fracción orgánica entran, por ejemplo, algunos materiales que son sintéticos, pero tienen alto contenido de carbono, por lo tanto pueden ser utilizados como combustible. Y lo que se hacen es quemarse esos residuos, ¿no? De esa fracción, producir calor, y a partir del calor se puede generar vapor de agua, a través del vapor de agua mover una turbina y generar energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? De ellos se generan, a partir de la combustión, se generan una gran cantidad de gases y cenizas inertes, ¿okay? Entonces, no es un sistema de tratamiento perfecto, por el hecho de que se producen muchos gases, y muchos de ellos contaminantes y bastante tóxicos, pero, y también las cenizas, ¿no? Y las cenizas tienen que terminar en un relleno sanitario controlado, ya que esas cenizas pueden tener un alto contenido de materiales, o sea, metales pesados principalmente, ¿no? Porque en los residuos puede llegar cualquier cosa, inclusive algunos componentes que puedan tener metales pesados. Por lo tanto, esos residuos tienen que tratarse como residuos especiales, y no van a un vertedero común, sino que van a un vertedero especial, pero que obviamente las cenizas que se generan y las escorias que se generan a partir de este proceso son en volumen mucho más pequeño de lo que sería si es que no se llegara a hacer un proceso de incineración de los residuos. Y esto se puede ver acá, ¿no? La reducción del peso de los residuos es aproximadamente el 70% en los procesos de combustión o incineración de residuos, y en volumen se reduce desde un 80 al 90%. Es decir, la cantidad de volumen de residuo a tratar es muy grande, o sea, muy pequeño, diferente, o sea, grande la diferencia. Profe, si esto es de Sí, material orgánico, la ceniza no se suele, pregunto, si no se suele utilizar como abono o... no. O sea, si es solo material orgánico, Sí, o sea, como decía, fracción orgánica, por eso nomás preguntaba. el problema está en cómo te aseguras de que sea solamente fracción orgánica. Esa es la dificultad. Y la garantía de hacer, o sea, directamente no se puede, porque no vas a poder tener garantía de que tu ceniza no tiene determinados metales pesados, por ejemplo. Porque los análisis que se hacen no se va a poder hacer sobre todo el volumen de residuo, sino que se va a hacer se va a tomar muestra de las cenizas. Pero esas muestras de cenizas no te da la garantía de que no hay realmente en todo el volumen. No sé si Entiendo. me explico. Sí, sí, se entiende.
Y por eso generalmente, no sé, igual hay procesos en donde son muy cuidadosos, qué sé yo, por ejemplo, una industria específica en donde eh, eh, no haya, qué sé yo, no, o sea, se tiene con certeza cuál es el residuo, qué tipo de residuos se generan. Entonces sí, esas cenizas se podría utilizar, ¿verdad? Pero no sé si como fertilizante, porque igual las cenizas creo que no son muy aptas como para el suelo. Sí, como regulador de pH creo que se usa la ceniza, pero como nutriente o fuente de nutrientes no escuché hablar mucho de utilizar ceniza como para ese tipo de uso. ¿Vos escuchaste alguna vez en algún lado? No sé si fuiste Fabricio, no sé quién me habló. No, yo fui profe. No, es que Ah, o sea, es un conocimiento nomás, o sea, que mis abuelos me decían, no era útil el uso de ceniza y eso cuando en tu, en sí, o el sea, campo. plantación sí, que no se utiliza, o sea, normalmente se utiliza el asado, ¿verdad? Pero como, bueno, no sabía hasta qué punto es, obviamente, la misma la ceniza que se utiliza el carbón natural, ¿verdad? Que de un Sí, residuo, como yo también decías, orgánica. Entonces, por eso pregunté. sí, yo también lo escuché alguna vez, pero creo que o sea, no es necesariamente es más para o sea, no nutrientes como nitrógeno y fósforo, por ejemplo, pero sí aporta, por ejemplo, sodio, potasio, calcio. O sea, la ceniza puede llegar a aportar eso, tengo entendido, sí. Entonces sí que se podría, se usa, de hecho que se usa, pero de residuos o sea, cenizas que fueron, de los restos de la quema de madera, de carbón, de hojas, etcétera. Bien, y bueno, aquí tienen algunos de los componentes, ¿no? De un sistema de incineración, en donde, bueno, aquí pueden ver el camión recolector de residuos que trae los residuos, tira a un reservorio donde se tienen los residuos, estos van luego a una tolva y la tolva ya va al horno, ¿no? de incineración. Aquí los gases se escapan, igual si tiene el 6 el 5 dice que es recogida de cenizas. Bueno, aquí está la recogida de cenizas. Estos son ciclones que lo que hace es separar las cenizas de los gases que se generan para, si se fijan acá, luego las cenizas que van siendo colectadas de estos ciclones se colectan y van aquí, ¿no? Y son colocados en estos camiones de vuelta. Y luego todo esto que ven acá, ya el 6 y el 7 son los sistemas de tratamiento de los gases que se generan. Porque había dicho yo que se generan gases que son muy contaminantes e inclusive tóxicos, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener un sistema de tratamiento de gases que normalmente es muy costoso. Bien, ventaja que puede tener el sistema de incineración. Escasa utilización de terreno, ¿sí? En comparación a los rellenos sanitarios, diminutos, o sea, las plantas son muy pequeñas en comparación a un relleno sanitario. Posibilidad de implantación cerca del núcleo urbano, aunque eso es un poco relativo, porque muchas veces, y por lo general, la población se rehúsa a que este tipo de plantas de tratamiento se instalen cerca de su población, ¿no? Puede tratarse cualquier tipo de residuos si su poder calorífico es adecuado, y acá entran, por ejemplo, los residuos hospitalarios y demás, también se pueden tratar, y de hecho que se tratan, o residuos peligrosos se tratan de esta forma, especialmente en Paraguay. Eh, Puede adecuarse también para la eliminación de fangos de aguas residuales. Por ejemplo, recuerden cuando hablábamos de aguas residuales, que los activados, por ejemplo, generan mucho lodo, se produce mucho lodo, luego esos lodos tienen que ir a un proceso de tratamiento de lodo, ¿no? Y en el proceso de tratamiento del lodo se secan, y una vez secos, esos pueden funcionar, ese lodo puede funcionar como. Alguien me pide entrar, pero no le veo. No sé dónde se fue su solicitud. Aquí. Ok. Bien.
Como les decía, puede adecuarse para la eliminación de fangos de aguas residuales, es decir, se puede quemar los fangos de las aguas residuales con los sistemas de incineración. Y también existe la posibilidad de que sean plantas de cogeneración, ¿no? Para acoplar los procesos de generación de gases, de generación de calor y transformar eso en energía eléctrica, por ejemplo. Pero tienen muchos inconvenientes también. Por ejemplo, la inversión en la instalación, que son carísimos, son plantas muy caras. También los costos de operación, porque requieren, por ejemplo, de infraestructura muy sofisticada para su operación, y también personal muy capacitado, y también combustible que se requiere para la quema de los residuos, ¿no? Bien, tiene escasa flexibilidad para adaptarse a variaciones estacionales, la técnica de explotación es muy especializada, a esto me refería con el personal capacitado. Bueno, eso básicamente no supone un sistema de eliminación total, como les decía, porque tienen una gran cantidad de cenizas que se generan. En cuanto a los gases, que son, como les decía, generan muchos gases que pueden llegar a ser muy contaminantes o tóxicos, pero normalmente eso está, o sea, existe tecnología para su tratamiento. Y de ahí a que se apliquen de forma correcta es otra historia. Bien, también se debe considerar el costo de tratamiento de las aguas residuales generadas, es decir, no solo se tienen que tratar los gases que se generan, sino también las aguas residuales, porque recuerden que aquí en estos reservorios que tenemos acá, se van a generar un montón de lixiviados, ¿sí? Y esos lixiviados tienen que ser redirigidos a una planta de tratamiento de lixiviados, ¿ok? Porque en algún momento eso va a generar muchos olores, va a empezar a traer vectores de enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Entonces se debe tratar también. Bien, en cuanto a la depuración de los gases, bueno, existen diferentes tecnologías que vamos a profundizar en clases siguientes, pero aquí les voy a comentar algunas de ellas, ¿no? Se necesitan sistemas para el tratamiento de cenizas, es decir, recolección de cenizas para evitar que estos salgan a la atmósfera. Y para ello se tienen ciclones, se tienen filtros de manga o filtros de tela, también se le llaman, precipitadores electrostáticos o filtros Venturi, entre otros también que se pueden utilizar. También se pueden generar metales pesados, como les decía, en las cenizas, pero también se pueden emitir muchos metales pesados, y normalmente lo que se hace es tratar con determinado tipo por ejemplo, un carbonato y demás, y se mete entre los residuos para disminuir la cantidad de emisiones de metales pesados, por ejemplo. Monóxido de carbono y sustancias orgánicas que se pueden emitir también dependen mucho del comportamiento de la combustión, especialmente de la temperatura, ¿sí? Los gases ácidos como los óxidos de azufre o el fluoruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, entre otras cosas que se emiten en la incineración, también es un problema, y estos se pueden controlar, por ejemplo, con carbonato de calcio y una buena mezcla en su interior, ¿no? Para reducir la cantidad de azufre, de flúor y de cloro que son emitidos. Las dioxinas y los furanos, que ya saben lo que son y ya habíamos comentado en clases anteriores, que son compuestos clorados orgánicos muy persistentes y que son cancerígenos y que son bastante peligrosos. Estos se producen en la incineración cuando no se realiza una incineración adecuada, y los sistemas de post-tratamiento deben de tener como una cámara de quema de gases nuevamente, ¿no? Se emite un gas y ese gas luego tiene que quemarse nuevamente a temperaturas superiores a los 850 grados Celsius con una gran cantidad de oxígeno, un 6% más o menos, para que estas dioxinas y furanos se oxiden por completo y de esa forma no
lleguen a emitirse. Otro tipo de sistemas de tratamiento son, por ejemplo, los catalizadores de reducción catalítica selectiva o las técnicas de sobre carbón activado, para evitar que estos se emitan a la atmósfera. Bueno, y acá está una imagen de una planta incineradora, por ejemplo. Bueno, aquí tengo algunas otras imágenes, por ejemplo, en esta particular, ellos tenían su planta de clasificación, es decir, su sistema de clasificación y separación de residuos, tenían dentro mismo de la planta, ¿no? Y eran personas y máquinas las que hacían la separación de los residuos. Entonces, como pueden ver acá, todo esto que está acá compactado y apilonados son plásticos que pueden llegar a ser reciclables. Entonces se separan. Pero si se fijan, esto que ven acá ya son los restos que van a ir al incinerador. Y entre otras cosas, se puede ver que no solamente la fracción orgánica está presente allí como para ir al incinerador, sino que va a ir de todo un poco. Aquí está la pinza bivalva, la tolva, en donde es introducido, y este ya viene a ser el horno rotatorio, ¿sí? Que va quemando los residuos. Y si se fijan, esto que ven acá vendría a ser el vertedero de las cenizas, ¿sí? Es un vertedero controlado, en donde las cenizas se colocan en bolsas. Luego creo que tengo una imagen para mostrarles las bolsas. Y estas bolsas son colocadas y están a la intemperie, ¿no? Son bolsas impermeables que, justamente para evitar que el agua entre en contacto con esa ceniza. Y esta imagen que ven acá es el sistema de purificación o de tratamiento de los gases. Esto que ven acá son llamadas las casas de bolsas o backhouse, en donde en realidad lo que tienen son unos filtros de tela, unos filtros similares a los filtros de aire de los vehículos, y retienen todo el material particulado, y esos materiales particulados luego van en estas bolsas, que estas son las que vemos en el vertedero, ¿no? Aquí en uno de los filtros se está vaciando, se está regenerando, se está extrayendo todos los residuos que van quedando en su superficie, y luego esta bolsa, una vez llena, se va al vertedero, así como habíamos visto aquí en estas imágenes. ¿Tienen consulta hasta ahora? ¿Ninguna? Ok. Bueno, en cuanto a reciclaje, ya habíamos hablado, ¿no?, de ellos bastante, que depende, básicamente depende mucho del mercado de un país determinado, por lo menos que un país vecino pueda recibir los residuos que sean reciclados en un país determinado, ¿no? Y con lo que se busca con el reciclaje, ya sabemos también que es la conservación y ahorro de energía, el ahorro de recursos naturales, la disminución del volumen de los residuos que se tienen que eliminar, tratar o eliminar, es decir, disponer, y en general la protección del medio ambiente, ¿no? Para ello se requiere mucha participación ciudadana, y si es que nosotros queremos hacer, por ejemplo, implementar el tema de reciclaje como un sistema de gestión municipal, implica altos costos de concienciación y también de infraestructura que se necesita para la recogida de los residuos, ¿sí? De eso también creo que habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Porque para implementar una política de reciclaje a partir desde un municipio, se requiere que la recogida sea selectiva, es decir, que sea con la metodología de separación de los residuos, y por lo tanto se requiere una estrategia más costosa en cuanto a la recolección de residuos, ¿no? Como actualmente se está haciendo, ¿no? Y la segunda forma que se podría dar también es a partir de los residuos de la basura bruta, ¿no? Así como veíamos la planta incineradora, en donde tenían su propia planta procesadora y separadora de residuos, en donde personas y máquinas se encargan de separar los residuos, también se podría hacer eso, ¿no? Esto se llegó a instalar en el Farol
un tiempo, no sé si en Catebra, creo que fue en Farol, que tenían instalado o sea, prepararon una estructura, o sea, un tinglado con un sistema de cinta transportadora por donde se descargaban los residuos brutos que se recogían de las ciudades, iba allí, entraban las cintas transportadoras y los recolectores se ponían en el costado bueno, no los recolectores, sino los recicladores se ponían al costado de la cinta transportadora y iban recolectando lo que ellos consideraban de valor, ¿no? Entonces esa sería la segunda forma, ¿no? A partir de la basura bruta. Lamentablemente en el caso del Farol funcionó por un tiempo, después creo que hubo problemas con quién se ponía en la cinta transportadora, quién era el que podía estar en la primera fila, quién quedaba al final, entonces hubo muchos problemas de ese tipo y al final quedó quedó obsoleto ese sistema y ahora en la actualidad la gente se pasea encima de los montículos, o sea, las pilas de residuos, ya dentro del relleno sanitario para hacer su segregación, ¿no? Cosa que no es lo más recomendado. Bueno, y esto que les pongo acá, son dos enlaces en donde pueden ver, creo que son sistemas de automatización para ir trayendo residuos de interés de una cinta transportadora, por ejemplo. Bien. Hay algunos residuos que son reciclables, ¿no? Ya sabemos, el vidrio, aluminio, plástico, batería de autos, acero, entre otros. Bueno, en cuanto al compostaje, que creo que hablamos la clase pasada, no sé qué tanto hablamos, pero aquí quiero dar un poco más de detalles. El compostaje es un proceso de tratamiento biológico, ¿sí? Es como, o sea, entraría dentro del concepto de reciclado, ¿no? Porque lo que buscamos con el compostaje es transformar los residuos sólidos a un producto que sea útil de alguna forma, ¿sí? Ya no viene a ser el mismo producto, pero va a ser un residuo que se va a valorizar de alguna forma, ¿no? Y es un proceso de descomposición biológica en condiciones aerobias, donde la materia orgánica es transformada mediante procesos de aerobios y allí pueden entrar bacterias, pueden entrar hongos, protozoarios, inclusive lombrices, ¿sí? También hay lombrices en la participación en algún tipo de compostaje, ¿no? Y las bacterias que son más, las que generalmente se sobreviven en todo el proceso son las termófilas, aquellas que pueden sobrevivir a temperaturas por encima de los 50 y 70 grados, y eso vamos a ver luego por qué, ¿no? Y eso, bueno, el hecho de que el propio compostaje se desarrolle entre 50 y 70 grados Celsius hace que el compost generado esté libre de gérmenes patógenos y tenga inocuidad, ¿no? Bueno, puede ser llevado a cabo de forma manual o mecanizada. Se separan los metales, vidrio, plásticos, todos materiales que pueden alterar la calidad del compost, ¿sí? Y bueno, y estas son algunas imágenes de los procesos de compostaje a escala ya más o menos industrial, no lo que podríamos llegar a hacer en nuestras casas, ¿no? Pero el proceso es básicamente el mismo. Si se fijan, esto que ven acá, este humo, vapor que se genera, es básicamente como consecuencia, es vapor de agua, ¿no? Como consecuencia de las altas temperaturas que se tienen en el interior de las pilas de compostaje. Y bien, ¿en qué consiste básicamente la transformación de la materia orgánica por medio de la acción de microorganismos que requieren de agua y oxígeno principalmente? Entonces se tiene que llevar a cabo mediante una buena humedad, la presencia de microorganismos y en presencia de oxígeno. Y dentro de estos microorganismos, como les decía, están las bacterias, cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Hongos, protozoarios, etc. Bien,
Y aquí tenemos la materia orgánica que se descompone y se transforma a compost, ¿no? Tenemos los azúcares, aminoácidos, proteínas, grasas, hemicelulosa, celulosa, lignina, todos los residuos orgánicos que podemos llegar a conseguir en las casas. Por ejemplo, los azúcares, aminoácidos, proteínas son lo que nosotros podemos encontrar en los restos de vegetales, ya sea verduras en particular, verduras y frutas, ¿no? Y las grasas, proteínas, puede estar el resto por ejemplo, fideos, de carne inclusive, pero lo recomendado es que si es que van a hacer compostaje en sus casas es que no le pongan carne, ¿sí? Porque atrae mucha mosca y genera muchas lombrices de la mosca, ¿no? Hemicelulosa, celulosa y lignina son principalmente ya componentes de vegetales como, por ejemplo, el pasto o restos de hojas de los jardines, etc., ¿no? Entonces, y si nos fijamos, todo esto se descompone a CO2, agua y otros compuestos gaseosos. En el proceso de descomposición se genera calor y ese calor es lo que hace que se aumente la temperatura hasta los 50 70 grados y hace que el compost resultante sea inocuo. Y esto que ven acá, tasa de descomposición, hace referencia a qué tan rápido se descompone cada uno de ellos, ¿no? Los azúcares son los que se descomponen más rápidamente y la lignina, como son estructuras muy complejas, son las que se descomponen más lentamente. Bien, el proceso de degradación aeróbico en este caso es en estado sólido, es un sistema trifásico, sólido, líquido y gaseoso, en donde lo sólido vendría a ser el residuo, el líquido vendría a ser la humedad que le recubre a ese residuo, y gaseoso vendría a ser el oxígeno que se transfiere de la atmósfera a la fase líquida para que los microorganismos puedan utilizar el oxígeno, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la fase de descomposición en el compostaje, ¿no? Tenemos el tiempo aquí y aquí tenemos la temperatura. Inicialmente, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un compostaje en una pila en nuestras casas y tenemos nuestros residuos y tenemos acumulados allí nuestros residuos de jardín, residuos de jardín en menor proporción a los residuos de cocina, por ejemplo, la descomposición de esos residuos se va a dar más o menos de esta forma. Y el seguimiento de los procesos de descomposición o de la formación del compost se puede hacer siguiendo la temperatura del compost, ¿sí? Es decir, con el paso del tiempo la temperatura va aumentando porque los microorganismos van degradando la materia orgánica y llega a un punto donde predominan ya los microorganismos que son termófilos, ¿no? Donde soportan temperaturas de entre 65 a 70 grados. Y aquí es donde esta temperatura hace que se eliminen todos los otros patógenos que puedan existir, ¿no? Y una vez que vaya disminuyendo la temperatura, ya se puede considerar que se tiene un compost establecido. Bien, y el compost al final es un generador del suelo, ¿no? Y se puede usar para mejorar los terrenos compactados o terrenos que son demasiado sueltos. Favorece el abono químico al evitar la percolación, aumenta la capacidad de retención del agua del suelo y es fuente de elementos nutritivos, ¿sí? Se pueden encontrar elementos y otros oligoelementos también. Bien, y eso era uno de los procesos de tratamiento biológico de los residuos sólidos. La digestión anaerobia, importante recalcar que los tratamientos biológicos solamente se pueden llevar a cabo a la fracción orgánica, ¿okay? No a la fracción inorgánica de los residuos. La fracción inorgánica obviamente tendrá que tener otro tipo de tratamiento o bien disponer directamente esto a los rellenos sanitarios. En cuanto a la digestión anaerobia, es también un proceso que solamente se puede llevar a cabo a la fracción orgánica. Bien, y en este caso, la digestión de esos residuos se lleva bajo condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno. Y aquí se tiene un grupo de bacterias y arqueobacterias que son muy específicas y que son
poco tolerantes al oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que hacer bajo condiciones anaerobias estrictas para que ocurra necesariamente la descomposición de la materia orgánica. Este proceso de digestión anaerobia es lo que ocurre en los vertederos actualmente y en todos los vertederos, cuando no hay una buena clasificación de los residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Si en los vertederos nosotros tenemos residuos orgánicos, llegan los residuos orgánicos, en el fondo del vertedero va a ocurrir este proceso de digestión anaerobia, ¿okay? Y se va a producir biogás, que es lo que se busca como producto interesante o producto valorizable de la digestión anaerobia de los residuos sólidos. Lo que se busca con un sistema de digestión anaerobia, que es más bien ya un tratamiento previo, o sea, para evitar que llegue esa materia orgánica al vertedero, se busca potenciar ese proceso natural de digestión anaerobia para que ocurra mucho más rápido en un lugar más pequeño y se tenga buena cantidad o buena calidad de biogás que pueda ser útil. Porque recuerden que en los vertederos ocurre la digestión anaerobia, pero la calidad de ese biogás producido es muy mala. De hecho, que se sabe que se tiene concentraciones entre un 5 a un 30% nada más de biogás, y eso hace que su utilización como combustible sea muy, muy precaria, ¿no? Entonces, porque el biogás, o sea, se puede llegar a tener en proporciones metano en una concentración del 70%, ¿sí? Y ese es el biogás de mejores características que se pueden tener, ¿no? Y el metano, recuerden que es un combustible. Bien, un biodigestor entonces es un depósito que permite la fermentación de la materia orgánica de manera anaerobia, produciendo biogás y estabilizando la materia procesada biológicamente. El proceso de digestión anaerobia consiste básicamente en esto, ¿no? Tenemos dentro de la materia orgánica, tenemos carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿sí? Por ejemplo, el resto de frutas, verduras, vegetales, carnes, etcétera, se tienen siempre esto, no son los componentes más simples, ¿sí? Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los lípidos vienen de la grasa, la proteína viene, por ejemplo, de la carne, los carbohidratos vienen, por ejemplo, de los azúcares, ya sea, qué sé yo, las frutas que tienen mucho azúcar, el tomate, las verduras y demás, tienen proteínas, tienen carbohidratos y también tienen lípidos. Bien, los carbohidratos se rompen mediante la hidrólisis, en un proceso llamado hidrólisis, a compuestos más pequeños, que son los azúcares, las proteínas a los péptidos y aminoácidos, y los lípidos a ácidos grasos y de cadena larga, ¿no? Luego esto entra en un proceso de acidogénesis, en donde se forman ácidos grasos de cadena corta a partir de estos subproductos de los productos iniciales. Y posteriormente tenemos un proceso de acetogénesis, en donde los ácidos grasos se transforman a ácidos acetato o ácido acético, y metano y CO2. Y por último tenemos la metanogénesis, que es como utiliza estos productos que tenemos acá y lo transforma a metano y CO2, que son los componentes mayoritarios de la degradación anaerobia, o sea, del proceso de degradación anaerobia. Entonces, lo que hacemos acá es transformar la materia orgánica o la fracción orgánica, los residuos sólidos, para producir un compuesto de valor agregado muy interesante, muy valioso, como es el metano. Bueno, el procesamiento de los residuos orgánicos en biodigestores facilita la captura de los lixiviados que se podrían generar en un vertedero. Es decir, en los rellenos sanitarios, si nosotros evitamos que llegue la materia orgánica, o mejor dicho, si no evitamos que llegue la materia orgánica en los vertederos, vamos a tener una producción enorme de lixiviados. Y es lo que ocurre normalmente. La clase pasada le había mostrado las piletas de lixiviado del Cateura, ¿no? Y ya se imaginarán allí los volúmenes que tenemos de agua altamente contaminada, altamente tóxica, ¿no? Que tiene que tratarse. Entonces, si es que evitamos que lleguen esos residuos orgánicos a los vertederos, por un lado evitamos, ¿no?, que se produzcan esos lixiviados. Y por otro lado también se evitaría que se produzca una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. Y recuerden que
la fracción orgánica es la principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero en los vertederos, principalmente CO2 y metano. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Comentarios que quieren hacer? ¿Dudas? ¿Ya probaban hacer un compostero en su casa? ¿Nadie? Yo tengo uno en casa que hice de un contenercito chiquitito de residuos. Y lo que hice fue, si por ahí alguien quiere hacer también, pero lo que pasa es que yo tengo un patio, entonces puedo hacer. Igual la gente que vive en departamentos es un poco más complicado hacer esto. Lo que hice fue perforar uno de estos recipientes, supongo que son de 50 litros más o menos. O, sí, yo creo que tiene 50 litros, no sé si llegaría a los 100 litros. Pero es un recipiente así, de un tacho de basura con tapa. Lo que hice fue hacer una puerta en la parte de abajo y luego perforar en las paredes. Lo de perforar en las paredes no sé si hice bien. Bueno, lo que hice fue ir tirando los residuos, ¿no? Mezclar un poco los residuos de cocina con los residuos de jardinería, del pasto, por ejemplo, cuando se corta el pasto o cuando se rastrilla un poco el patio. Y lo que voy haciendo es tirando y mezclando cada tanto, ¿no? Pero el haber perforado las paredes hizo que se me junten muchos gusanitos de las moscas, ¿no? Entonces igual yo les recomendaría, si es que tienen ganas de hacer, simplemente hacer la puertita de abajo, hacer una puerta de abajo y no hacer estas perforaciones que les estoy diciendo, ¿no? Y siempre mantener tapado, de modo que no entren moscas, ¿no? Pero, qué sé yo, el aire igual sí se va a ir renovando cada tanto, cuando ustedes vayan moviendo se va a renovar el aire, entonces igual se va a degradar los residuos orgánicos bajo condiciones aerobias y no necesariamente bajo condiciones anaerobias, que es ahí cuando empieza a producir muchos olores. Y bueno, yo todavía no saqué compost, así que todavía no sé qué tan bueno será, pero se nota que sí que hay una descomposición y descomposición rápida, y más ahí en el verano, en los meses pasados, o sea, la degradación era rapidísimo bajaba el volumen porque se va descomponiendo muy rápidamente los residuos que voy tirando ahí. Así que les tiro por ahí una idea, si por ahí quieren hacer, les animo a que hagan en sus casas. Bien. Bueno, también un aspecto importante de por qué las concentraciones de metano en un relleno sanitario, les había dicho yo que en un relleno sanitario la concentración de metano está entre un 5 o un 30% como mucho, ¿no? Y eso es porque mucha de los ácidos grasos que se forman acá, estos ácidos grasos, se escapan en el lixiviado, se disuelven en el lixiviado y se escapan, ¿sí? Por lo tanto, no llegan a transformarse en metano. Por eso es que solamente un 30, 40, o sea, entre un 5 y un 30% de lo que se produce en un vertedero. Sin embargo, en un reactor cerrado, en un digestor cerrado, estos ácidos grasos no se escapan, ¿ok? Entonces, se puede llegar a tener hasta un 70% de producción de metano gracias a esas condiciones controladas que se tienen, ¿no? Bien. Otra cosa es de las ventajas de los biodigestores es que se pueden agregar sustancias que contengan microorganismos metanogénicos. Eso porque los residuos orgánicos como tal no tienen microorganismos metanogénicos propios o sea, no se pueden encontrar en los residuos orgánicos ese tipo de microorganismos, entonces lo que se puede hacer es agregar sustancias que sí, o otros tipos de residuos que puedan promover la generación de este tipo de microorganismos. Por ejemplo, la caca de vaca es uno de los inóculos, se le llama, ¿no? Una de las fuentes de microorganismos metanogénicos más ricos, o sea, de mejor calidad. Bien, y así se ven, por ejemplo, los digestores anaerobios a escala industrial, ¿okay? Donde se produce biogás a partir de los residuos
de la fracción orgánica de los residuos sólidos. Bien, y por último hablamos un poco de los rellenos sanitarios, que consisten básicamente en estructuras ingenieriles para la disposición final de los residuos sanitarios, de los residuos sólidos. Y lo que se busca con ello es que, que los residuos lleguen y se mantengan de forma controlada sin que ésta pueda causar problemas ambientales posteriores. Para eso se requiere entonces un montón de técnicas y principios de ingeniería para confinar la basura, para que ésta no tenga contacto con líquidos o con gases o genere la menor cantidad de líquido y gases que luego pueda perjudicar al medio ambiente. ¿Okay? Y los rellenos sanitarios se clasifican en 3 tipos, básicamente. Los rellenos sanitarios mecanizados, los semimecanizados y los de relleno sanitario manual. El mecanizado viene a ser para poblaciones o ciudades en donde se generan residuos por encima de los 40 toneladas por día. Si se hacen una idea, San Lorenzo tiene cerca de 300.000 habitantes, creo. Entonces eso quiere decir que produciría cerca de los 300.000 kilogramos de residuos por día, ya que la producción o la generación per cápita en San Lorenzo está más o menos en 1 kilogramo de residuos por habitante por día, ¿no? Por eso entonces en San Lorenzo, por decirlo de una forma, ya se requeriría de este tipo de rellenos sanitarios, ¿no? Y el hecho de llamarle relleno sanitario mecanizado tiene mucho que ver con los equipamientos que se requieren para que funcione este tipo de rellenos sanitarios. Luego tenemos los rellenos sanitarios semimecanizados, que van para rellenos, para poblaciones en donde se produzcan residuos de entre 16 y 40 toneladas diarias. Y por último están los rellenos sanitarios manual, en donde se generan residuos, es decir, para poblaciones en donde se generan residuos de menor cantidad a 15 toneladas diarias. ¿Okay? Y bueno, se llama relleno sanitario manual básicamente porque son los operarios los que se encargan de la compactación y el confinamiento, el recubrimiento de los residuos que están siendo depositados en el relleno sanitario. Bien, y en cuanto a las normativas, o sea, se establece, esta normativa creo que ya les cargué en la plataforma, no estoy seguro, me avisan si es que no. Este es el decreto reglamentario de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde establece algunas cuestiones sobre los rellenos sanitarios, ¿no? Y por ejemplo dice que los sitios de disposición final de residuos sólidos que no sean objeto de aprovechamiento debe hacerse mediante la técnica de relleno sanitario de tipo mecanizado o manual, según la cantidad de residuos disponibles. El relleno sanitario operado de forma manual solo podrá aplicarse para municipios con una generación diaria menor a 20 toneladas. ¿Okay? Entonces, qué sé yo, para ciudades pequeñitas de 20.000 o 15.000, 20.000 habitantes más o menos. Bien. La selección y emplazamiento de los rellenos sanitarios tienen que cumplir ciertos requisitos, es decir, la zona o el lugar en donde se pretende instalar un relleno sanitario debe cumplir con requisitos que tienen que ver con la población aledaña y las características del suelo, básicamente. En primer lugar, se analizan los factores económicos, técnicos y constructivos, como distancia de transporte, volumen útil y capacidad de vertido, es decir, cuánta superficie y volumen se va a poder depositar allí, y a partir de eso se analiza cuánto sería la vida útil del relleno sanitario, sistema de acceso a posible emplazamiento, el material de cobertura y sellado. Recuerden que de la clase pasada creo que le había comentado yo que los rellenos sanitarios implican, ¿no?, un proceso de compactación de los residuos y de cobertura de suelo por encima de ella. Por lo tanto, se tiene que tener material de cobertura. Y el material de cobertura estamos hablando de tierra, de suelo, que se compacta por encima de vuelta. Entonces tienen capas de residuo, suelo, residuo, suelo.
Bueno, existencia de infraestructura, agua, electricidad, teléfono, internet, en estos casos ya son imprescindibles, morfología del terreno, características geotécnicas del terreno, el costo del terreno también es importante, los recursos minerales, rocas industriales, que no tiene que haber recursos minerales que sean preciosos o valiosos porque se podrían perder. Después, en cuanto a los factores ambientales, están las distancias de núcleos urbanos, el clima, en cuanto a pluviosidad, temperatura, vientos. Si la dirección del viento no es muy, la velocidad del viento predominante o la dirección del viento predominante no es, no va en dirección a la población más cercana. Ese tipo de cuestiones se tienen que ver, ¿no? Y después están los factores legales y sociales. Pero en cuanto a normativa, está la resolución 282/04 del MANES, que establece cuáles son los parámetros que se debe cumplir para la instalación de un relleno sanitario en una norma, en una zona determinada. Entonces tenemos los criterios de exclusión, criterios técnicos, y no recuerdo si había otros. Son criterios de exclusión, criterios técnicos, criterios económicos y criterios políticos. Entonces, los criterios de exclusión dicen, o sea, no se pueden instalar rellenos sanitarios a distancias menor a, perdón, sí dice a distancias, a poblaciones de 5.000 habitantes o menor a 5.000 habitantes, no puede haber un relleno sanitario de 5.000 a 2.000 metros de distancia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, distancia de rutas nacionales tiene que estar a 100 metros a partir de la franja de dominio. De aeropuertos tiene que estar a 3.000 metros de los aeropuertos. Otro tipo de aspectos, la vida útil mínima tiene que ser de 5 años, no puede considerarse un relleno sanitario que va a tener una vida útil solamente de 2 o 3 años. La profundidad de la napa freática no puede ser inferior a los 1,5 metros. Esto es muy importante porque luego veremos las diferentes técnicas de relleno sanitario. Y no puede ser muy baja por el hecho de que los lixiviados pueden entrar en contacto con las aguas residuales, ¿no? Perdón, con las aguas subterráneas. Permeabilidad también es un factor muy importante. La permeabilidad del suelo se debe conocer para poder hacer el relleno sanitario. Tiene que tener muy baja permeabilidad. Y después están los factores económicos y sociales, ¿no?, que se deben de cumplir. Bien, los métodos de construcción de los rellenos sanitarios se tienen dos básicamente, el método de trinchera, el método o de zanja, y después tenemos el método de área. El método de trinchera implica básicamente en el terreno se hacen excavaciones, así como vemos acá, se hacen una serie de excavaciones. Bueno, en esta imagen es bastante descriptiva, en donde podemos ver, por ejemplo, que se tiene una trinchera que ha sido excavada y tenemos los restos de arena aquí en el costado, ¿no? Por otro lado tenemos aquí otra trinchera, pero que ya está lleno de residuos, ya se fue rellenando con residuos compactados y luego se van tirando capas de tierra encima de ella, ¿no? Esta trinchera está en proceso de relleno sanitario, se están cargando residuos aquí en esta trinchera y se van rellenando con residuos y luego una capa de tierra, residuos, capa de tierra, residuos y capa de tierra, ¿no? Y si se fijan, estas son las trincheras que se van a excavar posteriormente, ¿no? Y así es como se ve una trinchera en la vida real, ¿no? Y en donde se pueden ver estos canales que están acá. Estos canales están hechos para el escurrimiento de los lixiviados que se generen hacia una zona de acumulación de lixiviados que luego se bombea a una pileta. Y esta capa que ven acá, esta membrana, vendría a ser una membrana de impermeabilización para que justamente los lixiviados no se escapen y puedan ser colectados. Bueno, y este es otro ejemplo, donde podemos ver que, la impermeabilización, el relleno sanitario debe estar aislado. Otro aspecto importante que se ve acá son los sistemas de recolección de gases. ¿Qué más? La tierra que lleva, o sea, se coloca una capa de residuos y luego se coloca una tierra, ¿no?, compactada también de 20 centímetros encima de ella. Puede ser también de 10 a 15 centímetros, ¿sí? O sea, que por cada capa de residuos se debe colocar una capa de relleno de tierra. Y el otro método para la
para el de relleno sanitario es el método de área. Este método de área consiste básicamente en simplemente en una superficie relativamente regular, se colocan el relleno sanitario, se va colocando, o sea, perdón, los residuos, y los residuos se compactan y luego se trae de otra zona, se trae la cobertura de tierra que va formándose encima, ¿no? Y entonces el tabique o el dique, o sea, el talud, perdón, de residuos se va formando sobre la superficie, a diferente que con el método de trinchera que se realiza por debajo del suelo hasta la superficie. Bien, y así se vería, ¿no?, el método de área. Otro método, que es el combinado, sería el método de trinchera con el método de área, en donde primero se cava una fosa como método de trinchera, se cubre de residuos, se rellena con suelo. Al llegar a la superficie empieza a convertirse en método de área, en donde empieza a subir el talud de residuos. Y este es el que se utiliza con mayor medida porque se optimiza bastante la superficie del terreno, ¿no? Porque obviamente se tiene mucho más volumen útil de terreno en este tipo de sistemas. Bueno, y aquí se tienen algunas formas para calcular, o sea, unas ecuaciones para calcular los volúmenes de cantidad de residuos que se podría llegar a almacenar en cada una de las trincheras dependiendo de sus dimensiones. Y por último, lo que quiero mostrar es el cálculo de vida útil, que es el ejercicio que van a tener que hacer y que les voy a cargar en la plataforma, que consiste básicamente en calcular cuánto tiempo llevaría en que una superficie determinada sea utilizada o sea, utilizada completamente como relleno sanitario. Estos cálculos son los que se hacen también, por ejemplo, para poder estimar por cuánto tiempo puede seguir operando el vertedero de Cateura. Bien, ¿y en qué consiste? Básicamente lo que hay que hacer es calcular la población, el crecimiento poblacional, así como se ve acá, la generación per cápita también, tienen un crecimiento con el tiempo, o sea, un aumento de la generación per cápita, también hay que estimar. Ustedes ven la tabla, ¿verdad? O sea, es legible. Bueno, espero que sí. La generación de residuos sólidos hay que calcular a partir de la población y la generación. Después habla de generación de residuos sólidos domiciliarios en el año, este es lo que es diariamente. Luego está la generación de residuos sólidos municipales. Recuerden que hay una diferencia entre residuos sólidos domiciliarios y municipales, porque en los municipales ya se incluyen lo que son de los centros comerciales y demás, ¿no? Entonces también hay que calcular eso. Luego se calcula el volumen de los residuos sólidos, y esto a partir de la densidad que tienen los residuos sólidos después de haber sido compactados en los rellenos sanitarios. Porque a partir de la masa nosotros podemos calcular el volumen conociendo la densidad, ¿no? Luego se calcula el volumen de los residuos sólidos, pero considerando el material de cobertura que se necesita por cada capa de residuos, ¿no? Y después ya se calcula el área total. El área total se calcula a partir de la altura, o sea, conociendo el volumen de residuos que se debe tratar y conociendo la altura de los taludes o las trincheras o los métodos de área que se estarían utilizando para disponer los residuos. Y luego se calcula un área total más el área administrativa, que vendría a ser, o sea, se requiere un área administrativa de calles, servicios y demás, que se debe de calcular y que siempre va a ser una proporción de la cantidad de residuos o de superficie que se requiere para tratar este volumen de residuos, ¿no? Bueno, y eso hay que calcular año tras año para poder determinar en cuánto tiempo una superficie determinada va a ser totalmente ocupada, ¿no? Y eso es lo que nos va a resultar como cantidad de tiempo o años de vida útil de un terreno.
Bien, en la población se calcula a partir de la tasa de crecimiento poblacional anual, teniendo en cuenta esta ecuación. N viene a ser básicamente la diferencia del número de años desde el año que queremos calcular hasta el año N, ¿no? La generación per cápita también sufre un crecimiento paulatino, un aumento paulatino de la generación de residuos que va del 0,5 a 1% anual. La generación de residuos sólidos, o sea, de residuos sólidos municipales, es normalmente un 20 o 30% mayor a los residuos sólidos domiciliarios. Por lo tanto, se multiplica 1,3 o 1,2 o 1,24 por la cantidad de residuos sólidos domiciliarios que se tiene. El volumen de los residuos sólidos municipales consiste en dividir la producción anual con la densidad de los residuos compactados, como ya les había explicado, ¿no? Bueno, y el volumen de residuos sólidos más los materiales de cobertura, considerando el material de cobertura, que normalmente está entre un 10 y un 25% de los residuos sólidos, es decir, por cada 100 kilogramos de residuos que vamos colocando, o por cada 100 metros cúbicos de residuos que vamos colocando, se requiere 25 metros cúbicos de material de cobertura, que va sumando al volumen de ocupación del relleno sanitario, ¿no? Después se tiene el área total, que el área total se tiene a partir de la profundidad, como les decía, y en este caso en particular se usa 6 metros como profundidad de la trinchera, ¿no? Y el área total implica, ¿no?, considerar un área administrativa que puede estar entre un 20 o 40% del área total, y esas áreas administrativas implican la zona de amortiguamiento, vías interiores, patio de maniobra, casetas administrativas, entre otras cosas. Y el área acumulada vendría a ser la sumatoria de las áreas totales que dan por cada año, ¿no? Entonces, nosotros si queremos determinar cuánto tiempo ocuparía 50 hectáreas, lo que hacemos es hacer el cálculo y ver en qué momento llega a ocuparse esas 50 hectáreas, y eso nos daría la cantidad de años de vida útil de nuestro terreno. Bien, y eso es todo lo que les quería mostrar por hoy. Como les decía, les voy a dejar un ejercicio. No sé si siguen por ahí. Les quiero mostrar un poco el ejercicio, así por encima, para que vean. Bien, este es el ejercicio propuesto. Calcular la vida útil de un relleno sanitario proyectado para una superficie de 20 hectáreas a partir de los siguientes datos. Hay que calcular, bueno, tenemos, por ejemplo, población inicial, 75.000 habitantes, la generación de residuos sólidos al inicio del proyecto es la tasa de crecimiento poblacional es 1,3% anual, tasa de generación, o sea, el incremento de la generación anual es de 0,5%, y acá pide que consideremos que la generación de residuos dada como los residuos municipales totales ya son los incluidos los domiciliarios municipales. Por lo tanto, no hay que multiplicar considerando los residuos que se generan, por ejemplo, en los comercios y demás. Bien, los residuos compactados en la planta son de 650 kilogramos metros cúbicos, es decir, la densidad. El porcentaje de cobertura de material es de 30%, o sea, para calcular el volumen considerando el material de cobertura hay que tener en cuenta un 30% extra. El área administrativa representa el 20%. Bien. Y eso es lo que tienen que calcular para, como parte de este ejercicio, y decirme en cuánto tiempo, en cuántos años se estaría ocupando todas esas 20 hectáreas de superficie. Bien, y eso es todo. Estamos terminando la clase. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, algo que quieran compartir. Bueno, ok. Perfecto. Entonces, nos vemos, chicos. Que tengan buena tarde y nos vemos el próximo miércoles. La clase con la profesora Claudia Gómez no van a tener hoy. Ella tiene
algunas urgencias familiares y por eso no va a poder estar hoy. Así que ya quedan liberados a partir de ahora. Avisen a sus compañeros que se fueron antes. Y nada, eso es todo. Nos vemos. Chao, chao.